Está con nosotros, insisto, el ministro de Transporte. Todos los manuales dicen que no hay que elogiar al entrevistado, pero que sí que es una de las personas que trabaja y muy bien en la gestión. Y le toca, ministro, nada menos que la gestión del transporte público. ¿Me admite la pregunta torpe de café? ¿Se cierra todo la semana que viene? No, creo que no. La verdad es, naturalmente, quien toma las decisiones prioritariamente es el presidente en función de las opiniones del Ministerio de Salud, entendiendo que estamos en el marco de una pandemia y que la cuestión sanitaria es lo que se prioriza, es en función de eso que se toman las medidas. En las discusiones que hemos tenido a lo largo del día y en estos últimos días, la verdad es que el concepto del presidente es seguir privilegiando el trabajo, privilegiando la salud, obviamente poder avanzar con el plan de vacunación en la medida que podamos seguir recibiendo vacunas a pleno y en todo caso ir focalizando en distintas regiones y en distintas zonas en función de la situación crítica. Particularmente se habla mucho en esta zona donde estamos, en la Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, porque es en este momento tal vez la zona más crítica del país nuevamente, digamos, ¿no? No es lo mismo esta situación que tenemos aquí que la que tenemos en muchas ciudades del interior del país, donde la situación es absolutamente distinta, inclusive en el plan de vacunación, es decir, algunas localidades pequeñas se ha podido avanzar mucho más. Esto que ustedes hablaban recién de algunas picardías que suceden con las declaraciones juradas en el interior es bastante más difícil porque se conoce todo el mundo. En las ciudades de 100.000 habitantes para abajo se conoce todo el mundo. Es decir, alguien que va a decir yo soy enfermero y sabe el sistema de salud que no lo es, no es vacunado. Si es policía, es vacunado. Digamos, hay realmente una diferenciación entre cada uno de los lugares. El Gran Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces se prestan para que no se cumplan con estrictamente como se debe y las declaraciones juradas son falseadas. Obviamente que comparto el criterio de que aquel que falsea una declaración jurada en este contexto tiene que ser tener la sanción aplicada a todas las sanciones que corresponden. Imagino que las imágenes del transporte público hoy lo deben preocupar. Hay imágenes que tenemos que vale la pena que veamos para saber cómo evitar. Está claro que el transporte público, reuniones en lugares cerrados son los centros de mayor difusión del virus. ¿Qué pasa con esto, digamos? O sea, ¿se satisfizo la primera restricción que hubo, la del viernes pasado? ¿Se va a ir por más? ¿Cómo ve esto? Sí, en realidad tenemos un inconveniente que es, lo vengo diciendo hace bastante, nosotros es inflexible los trenes básicamente y es una cuestión de que si no podemos aumentar las frecuencias por múltiples razones, digamos, obviamente la infraestructura de vías, de pasos a nivel y demás hace que sea lento, pero además la cantidad de coches que tenemos, de formaciones que tenemos, no permiten que podamos avanzar. Nosotros, de hecho, tenemos en un plan de compra alrededor de 400 coches que permitirían tener formaciones múltiples nuevas en el Roca, en el San Martín, en el Sarmiento, que es tal vez el más complejo, pero obviamente que eso es un proceso que no se hace de un día para otro, es una inversión de 500 millones de dólares que está llevando adelante el gobierno nacional, lo mismo que los pasos a niveles, que estamos haciendo pasos bajo nivel, es decir, hay toda una infraestructura trabajando, pero que no la podemos suplir de un día para otro. También se da que es el transporte más económico, la gente obviamente que tiene una situación que busca el tren y es rápido además. La gente llega rápidamente a su casa. Yo digo un ejemplo, nosotros tenemos todos los días poniendo 30 micros de larga distancia en el horario pico, en 11 y en Constitución, en cada uno de ellos, para que la gente vuelva de manera cómoda, con distanciamiento, y a la mañana para que vengan aquí. No toman en los micros, prefieren ir agolpados en los trenes, porque obviamente en el tren en 17, 18 minutos está rápidamente en su casa, en 20, 25, 40 minutos lo más lejos, ese mismo trayecto. El micro tarda una hora, hora 20, ¿no? Desde marzo aprendimos del año pasado, en realidad, que el transporte justamente es foco de contagio. ¿Hay números, hay estadísticas que puedan sostener esto? Sí, no, la verdad que es un debate que venimos sosteniendo hace bastante tiempo. Yo no comparto eso. De hecho, hay muchos estudios hechos no aquí en Buenos Aires, pero sí en distintos lugares del mundo, Nueva York, en Francia, donde cuando se compara la cantidad de gente que se sube en un barrio determinado con la cantidad de casos COVID, y no necesariamente hay más casos COVID en el lugar donde más gente usa el transporte público. La verdad es que lo que sí, naturalmente nosotros tratamos de evitar, esa imagen es algo que a mí me duele enormemente, ver a la gente aglomerada ahora y en cualquier momento. En este momento, por supuesto que mucho más porque hay posibilidades de contagio. La verdad es que usando el barbijo, eso se reduce muchísimo. Yo siempre digo, si hay circulación, la gente usa el transporte y se mueve el virus. Aunque elimináramos el transporte público, igual se movería el virus, porque la gente, si hay actividad económica, se mueve de alguna manera. El ejemplo más claro ha sido
el transporte de larga distancia, tanto cabotaje como micros y trenes. Durante el año pasado, hasta noviembre, no hubo circulación, no hubo viajes desde el área metropolitana de Buenos Aires hacia el interior. Y sin embargo, el virus se esparció en todo el interior. ¿Por qué? Porque más allá de que viajen de manera individual en el micro, en un auto, si una persona se contagió y va y cumple y tiene reuniones laborales, cumple funciones sociales, tiene reuniones sociales, actividades sociales, termina contagiando. Aunque haya ido en un auto solo de Buenos Aires a cualquier ciudad del interior, termina generando un foco de contagio. Mario, perdón, Nacho, enseguida te dejo. Usted acaba de decir esto, el tema de vuelos de cabotaje, vuelos interjurisdiccionales o interprovinciales. Con nada, a Marte, 5 días de estas medidas, ¿alcanzan o no hay que descartar que se reduzcan más los vuelos de cabotaje y los transportes interjurisdiccionales? No, en principio no estamos pensando en restringirlo. Reitero, si vamos a mantener la actividad económica, es importantísimo poder tener la conectividad. Buena parte de quienes se mueven no lo están haciendo por turismo. Claramente el turismo ha sido dejado de lado. Es decir, quienes hoy se están moviendo en la Argentina son personas que hacen o que trabajan o que hacen negocios y por eso se están moviendo. Es decir, en todo caso el turismo es muy particular, muy pequeño y está dado en algunos lugares muy específicamente. La mayoría de la ocupación que tenemos en vuelos de cabotaje, que es reducida ya la cantidad respecto de una época normal, tiene que ver con gente vinculada al trabajo. Y en micros de larga distancia, el factor de ocupación hoy está en el orden del 60% en los micros, pero estamos solamente con el 20% de las frecuencias de una época normal. Total. Sí, Hoy usted anunció el tema de las ventanillas en el transporte público, que queden fijas de manera tal de que no puedan ser cerradas y que eso permita la circulación. Un pedido que había hecho la ministra Carla Bisotti. Ayer lo escucharon también de parte de los epidemiólogos y hoy lo habló con ella. ¿Cuánto cree que va a pasar para que todos los micros incorporen estas medidas para que se garantice esa situación y si están evaluando alguna otra medida? No, la verdad es que la fijación, en primer lugar, la reglamentación de que deben ir con las ventanillas abiertas en todo el transporte está desde el año pasado. Desde el momento que empezamos a aplicar los protocolos de transporte de COVID era obligatorio y es obligatorio. Lo que sucede es que muchas veces, obviamente, los pasajeros frente a las situaciones climáticas terminan cerrando tanto las ventanillas de los trenes como la de los micros y frente a eso lo único que queda es fijarlo. Fijarlo es bastante sencillo porque la verdad es que es simplemente poner un tornillo en la canaleta donde corre la ventanilla para que no se cierre, digamos, y eso es algo sencillo. Nosotros lo estamos empezando a hacer con las cámaras de transporte. Estuvimos reunidos ayer con todas las cámaras de transporte, con los trabajadores también. Hoy se ha prestado a bromas en algún punto el hecho que yo dije, bueno, me preguntaron, ¿va a ser frío? Bueno, sí, claro, es incompatible. Suele suceder. Claro, es incompatible que podamos tener el micro cerrado y tener ventilación y que no haga frío. Es decir, eso se va a dar naturalmente, pero tenemos que elegir frente a esas situaciones qué es lo menos crítico. Obviamente, lo menos crítico es restringir al máximo posible las posibilidades de contagio de COVID y eso es lo que estamos pensando. Yo sé que usted se ocupa del transporte, ¿no? Pero digo, en el gabinete, ¿usted nota voces? Porque hubo un momento que había discusiones. El área de salud que era la más crítica, el área de economía que decía no soportamos más un cierre. Aparecieron otra vez las voces de decir 3 semanas de cierre a cara de perro fase 1 para dar un martillazo. No, por supuesto que siempre está en el marco de las evaluaciones. 3 semanas, la verdad que creo que es un tiempo demasiado amplio que nadie lo está pensando, digamos, ¿no? Me parece que puede ser mucho más acotado si lo hubiera, digamos. Hoy la verdad que no está en el análisis. En el análisis hoy es, en todo caso, reitero, restricciones en fase 1, en algún lugar determinado y específico si hubiese efectivamente una situación crítica. Sí, ministro, hubo un momento del año, sobre todo de diciembre a febrero, donde prácticamente no hubo controles en el transporte, en los trenes, en los colectivos, inclusive en los aeropuertos. ¿Por qué pasó esto? No, primero, no hubo controles porque la verdad que había una baja de contagios y eso hacía que, yo reitero, creo que en etapa de pandemia, y claramente la gente lo demuestra con los números que tenemos todos los días, no viaja en el transporte para pasear. La gente viaja porque tiene una necesidad laboral y nosotros priorizamos que la gente utilice el transporte por necesidad laboral. Pero hay un control tecnológico que sí hacemos todos los días o todas las semanas que hacemos corte, que es nosotros cruzamos permanentemente la cantidad de tarjetas que se usan todas las semanas con los certificados únicos habilitantes. Y eso nos da, la verdad, un uso mayoritario de personas que tienen el certificado único habilitante. Hay un 20%, entre 20 y 30% que no tiene certificado único habilitante, que es los que se incorporaron de manera posterior, los últimos etapas, que es básicamente educación y personal doméstico que fue habilitado a mediados de diciembre que usaran el transporte público. Bien. Cuando uno contabiliza a esas personas, la verdad que el porcentaje de gente que no es habilitada a viajar
es mínimo. La mayoría de la gente que viaja tiene el certificado. De hecho, cuando hacemos los controles en estos días, cuando hacen los controles en los distintos lugares, todo el mundo tiene el certificado único habitante, ¿no? A ver, ¿qué pasa en Constitución? Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá estoy. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Mirá, estamos sobre la avenida Brasil. Es incesante la llegada de personas. Claro, estamos en una hora de regreso a casa. Si bien no es hora pico, sí es hora de regreso. Le planteo una preocupación al ministro, Luis, una preocupación que me ha planteado varios pasajeros aquí en la estación Constitución. Bueno, lo de las ventanillas. Recién Nacho decía, hay una disposición para que las ventanillas de los colectivos permanezcan todo el tiempo abiertas. Vos sabés que esta es una zona muy crítica en cuanto a la seguridad, Luis. Claro. Aquí hemos visto de donde, no sé cómo llamarlo, los delincuentes estos saltarines se trepan a los colectivos canguros. Y roban celulares, por ejemplo. Los canguros, ahí está. Y una señora muy preocupada se me acerca, me toca el hombro y me dice, señor, diga, por favor, ¿qué va a pasar con las ventanillas abiertas? Tengo mucho miedo de este tipo de robos, digamos, de la gente que se... Claro, seguramente esto debe estar evaluado, pero bueno, es una preocupación que tiene varias personas que me han comentado, Luis, en el transcurso de la tarde aquí en la estación Constitución. Por lo demás, estamos viendo que el movimiento, como te digo, el movimiento de gente es bastante, es mucho, tanto en el colectivo como en la estación de trenes. Ahí no es menor el dato, o sea, pues la verdad que la Argentina es un lugar difícil de gestionar. O sea, abrimos las ventanillas para la circulación, tengo frío, pero a su vez abro la ventanilla y me salta un canguro y me afana el celular. Todo es posible. La verdad es que, obviamente, vuelvo a reiterar, nosotros hay que priorizar y en este caso digo obviamente que un robo no es deseable para nadie y las situaciones de seguridad, obviamente que estamos pidiéndole tanto a las fuerzas federales como a la policía de la ciudad, a la policía de la provincia de Buenos Aires, que en los lugares de mayor concentración haya presencia a las 24 horas. Obviamente que la apertura de la ventilación no requiere que esté la ventanilla abierta de par en par, digamos, con que solamente esté 5 centímetros abierta y esa es la idea de la fijación, es decir, que tenga un espacio todas las ventanillas de manera tal que permita la aireación constante. Obviamente que estamos definiendo eso en función de qué es razonable en cuanto a circulación. Debo decir además que hay otra cuestión con la circulación de aire, que es que los micros en general cada 200 metros paran, abren las puertas y eso produce ventilación, y los trenes entre 3 y 4 minutos, de acuerdo a los distintos ramales, paran en una estación, abren todas las puertas y se produce la ventilación, ¿no? Quiero sumarlo a Luis Cámara, que integra el Comité de Infectólogos, pues yo recién le planteaba al ministro Meoni para decir, ¿se va a cerrar o no? Me parece que también hay como una interna dentro de los infectólogos, ¿no? Tomás Orduna, que es el más duro, dice, paremos todo definitivamente. Florencia Can, me parece que es más... ¿Qué se comenta en el gobierno, Rosario? En la reunión de ayer hubo 22 infectólogos, ¿no? Se sumaron algunos más a los habituales que suelen estar en el comité asesor del Gabinete Nacional y algunos sí eran muy duros, pero con respecto a otros decían, bueno, no podemos seguir esperando y además, ¿cuáles son las medidas? Porque todos hablan de frenar la circulación, pero la verdad es que y frenar los eventos sociales, frenar las reuniones sociales, pero son las medidas que hasta ahora se implementaron, o sea, incluso desde el viernes están implementadas estas medidas, por lo cual no coinciden en cómo avanzar ahora, hacia dónde avanzar, cuáles deben ser. O sea, van a esperar hasta el viernes, cuanto menos, va a tener una semana completa de medidas. Sí, en realidad, Luis, hoy se habló mucho, hay medidas, de hecho, hasta hace un rato, hay anuncios. Bueno, no va a haber anuncios porque el gobierno lo que quiere es esperar a ver qué impacto tienen estas medidas. Hay buena expectativa respecto a la baja en la circulación. Esto se habló ayer en la reunión con el comité de expertos. Las diferencias entre los expertos tienen que ver con que algunos están más impregnados de la política en el sentido positivo, digo, para tomar una decisión en este momento no solamente alcanza con lo científico, sino con la política, con lo económico, con lo social, por eso la incorporación de especialistas sociólogos y demás en ese encuentro. Lo que están evaluando, si querés te lo cuento, Luis, tiene que ver con límites a algunas actividades. A ver. El tema de los shoppings, la foto de los shoppings. La foto del Unicenter con la liquidación fue tremenda. Sí, eso enojó particularmente. Desde que se abrieron, no desde este fin de semana los shoppings así. ¿Te parece? Me parece que no voy, pero cuando arrancó los shoppings había un contador en la puerta de los shoppings. Un contador, no un profesional de ciencia económica, un señor que te decía cuántos había, no te dejaban entrar, no sé, me parece que de golpes... Eso enojó muchísimo a Axel Kicillof, Luis, muchísimo la gestión de Axel Kicillof, hubo un enojo muy importante, se comunicaron con el municipio en cuestión para advertir de esta situación, lo están siguiendo muy de cerca, es uno de los puntos que puede llegar a entrar dentro del paquete de nuevas medidas, el tema de, bueno,
¿Quieren mantenerlo abierto? Bueno, vamos a rever las condiciones para que también haya un compromiso no solamente de los estados, sino también de parte de los comerciantes y en este caso de las empresas. Sí. Un tema que, ya que está Meoni, también lo voy a preguntar, es el tema de los esenciales. Hay muchísimas categorías actualmente hoy habilitadas para viajar, hubo una merma en la circulación, pero hay también la consideración de que siguen siendo muchos, esto lo plantearon los epidemiólogos. El tema es a qué actividad vos afectás. Claro. Actualmente están circulando docentes y alumnos, que eso incrementan más o menos entre un 15 y un 20% de la capacidad de los trenes y subtes. O sea, el año pasado vos no tenías escuelas abiertas, por eso los esenciales no eran tantos también. 78 esenciales. Claro. O sea, Hay 78 esenciales que... 78 oficios ¿Se puede pueden... limitar eso, Mario? Sí, naturalmente, que digo, siempre es eso, digo, en función de las actividades que se fueron incorporando paulatinamente, fue incrementándose, por eso llegamos a tener un promedio diario, apenas empezamos las restricciones el año pasado, de 600.000 pasajeros día, 700.000 pasajeros día era el promedio, y hoy estamos en 2.100.000 pasajeros día, que fueron dándose con el incremento de las distintas actividades, ¿no? Naturalmente. ¿Se pueden limitar? Sí, claramente. Ahora, también es... ¿Cuál es la alternativa para mucha gente poder moverse y poder cumplir con su trabajo? El planteo que usted hizo, hay actividad económica, hay circulación. O sea, no se puede separar una cuestión de la otra, ¿no? Y el último punto, yo sé que va a ser el que más te va a interesar, Luis, tiene que ver con los cierres fuertes intermitentes. Ayer los epidemiólogos dijeron hay que cerrar totalmente, algunos dijeron hay que cerrar todo y después abrir con una fecha de inicio y una fecha de salida. Se está empezando a tomar forma el tema de cierres fuertes intermitentes. Una especie de reversión criolla de la teoría de la danza y el martillo, lo que hablábamos la otra vez. Bueno, se anuncia como corresponde a la gente, en todo caso el presidente le comunica, vamos a entrar y vamos a salir, vamos a lograr que se frene la cantidad de contagios. Muchos epidemiólogos decían, hay que frenar ya. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel de circulación del virus. Bien. Me decían, no va a haber una baja de la curva de contagios, pero tenemos que lograr de que haya un amesetamiento. Esa es la estrategia. A ver, Luis Cámara, ¿en qué lugar de los infectólogos se inscribe? Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, primero no me ubico porque yo soy clínico, no soy infectólogo. Así que... Bueno, de los integrantes del comité... Tengo un espacio propio, sí. Está bien. De los integrantes del comité de expertos, ¿te ubicás de los que metamos a toda la gente adentro, como hoy dijo el doctor Tomás Orduna, o crees que hay todavía margen para restricciones menores? Yo creo que se puede todavía margen restricciones menores, pero estamos muy cerca del AMBA, a mi juicio, tiene niveles prácticamente de lockdown. Si esto lo mostramos a nivel internacional, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagios, la cantidad de gente que es terapia intensiva es nivel de lockdown. O sea que el AMBA está en sí, riesgo de cierre total. No sé si está en riesgo de cierre, tiene indicación sanitaria a nivel internacional cuando estamos cerca de 7 fallecidos, que vamos a llegar en una semana, 8 por millón de habitantes, ya hay que pensar en hacer un lockdown, digamos un cierre demarcado, porque si no se escala mucho. Acá también hay una situación social y económica que hace que eso sea un poco difícil. Tenemos que ser ingeniosos en cómo comprimir al máximo las actividades, pero sin necesidad de que eso sea una cuarentena como la que hemos tenido anteriormente. Pero que tenga intensidad de 10 o 14 días, algo hay que hacer en el AMBA, porque esta situación se va a transmitir al resto de las provincias, a lo mejor con pocos días de diferencia, pero va a ser muy difícil. La velocidad de crecimiento hace que se precipiten un poco los acontecimientos. Bueno, a vos te pasará, porque ya sos una persona notoria, que por la calle puede reconocerte la gente, que la pregunta que te hacen es, ¿nos meten a todos adentro? ¿Qué contestás a eso? No, todos adentro no, pero un grupo de gente va a tener que ir adentro en forma marcada, un grupo de gente no tiene que estar circulando, digamos, entre comillas, un grupo de gente no tiene que hacer manifestaciones, lo lamento. De esto es mi óptica, obviamente que es difícil hacerlo a nivel político, y restringir las actividades comerciales a las que sean realmente estrictamente necesarias. Probablemente todo el área de entretenimiento sí tenga que sufrir algo de forma significativa. No obviamente cerrar a lo mejor en los bares, pero minimizar al máximo los horarios, minimizar la cantidad de gente que pueda estar, igual que con los restaurantes, y a tener una actitud más vigilante en la calle. Para mí hay que vigilar el comportamiento de la gente.
Yo sé que todo el mundo habla, pero un segundito, yo sé porque estuve mucho tiempo en Punta hablando de cómo viaja la gente, cómo es Constitución. Te digo que desde en todas las cuestiones contagiadoras, esas no me parecen de tanto volumen. Es mucho más volumen el desorden que tiene la gente en otros lados, cuando no es el desorden, cuando quiere sociabilizar, porque es es normal Es natural. Menos en tiempo de coronavirus, lamentablemente, y no lo estamos de todo adaptando. Y también me parece que hay un margen para trabajar con los contagiados dentro de la casa para que no transmitan el virus. Y sí, yo haría, te juro, si pudiese, obligatorio el uso de barbijo, obligatorio. Pero todo el tiempo, a toda hora, en todos los lugares, todas las personas. ¿Adentro de casa? Cuando alguien está contagiado, hay que usar el barbijo dentro de casa cada vez que se contacta con el contagiado, para que no haya transmisión dentro de la casa. Nosotros el esquema del contagio interno lo manejamos mucho cuando todo el mundo hablaba, tipo la Organización Mundial de la Salud, que es por contacto, pero la aerolización es lo que te contagia. Y tener un aislamiento en un departamento de 90 metros cuadrados, viviendo 4 personas, tener un aislamiento aéreo es difícil, ¿eh? Te estoy diciendo, no te quiero decir lo que son barrios vulnerables, esas cosas, porque el aislamiento es virtualmente casi imposible. Sí. Pero ahí hay dos cosas a nivel internacional, porque epidemiólogos ahorran vidas o no hacerlo te vas peor. Mucha movilización de gente, más que qué tipo de movilización, mucha movilización de gente y el no uso de barbijo. Y lo contrario, ahorra vidas el uso de barbijo y ahorra, por ejemplo, si nosotros usásemos más del 95 personas el barbijo, tendríamos un ahorro, yo lo pongo así, pero no se me ocurre otro término, fallecerían 6.000 personas menos acá a 3 meses. Estamos hablando de un 15% menos. Yo no sé si vos tenés un monitor que puedas ver lo que estamos pasando en este momento, Luis. Sí, pero veo un poco, sí. Fíjate, si lo pones a pleno, le pido gracias al señor director. Esto es el shopping, este es el Unicenter, si no me equivoco, ¿no? Donde se hizo cola porque había una liquidación. Sí. Sí, no me equivoco, también de Falabella. De un local, sí. De Falabella, sí. Que se está yendo y está haciendo las liquidaciones. Esto es como, me parece, un foco de contagio, Luis, fenomenal, ¿no? Sí, esto es un foco de contagio, no tanto afuera, pero adentro sí, la gente se junta y muchos no usan el barbijo. Te vuelvo a decir, necesitamos el barbijo. Otra cosa, primero que no protege totalmente, pero sí protege algo, que los que se han cuidado mucho, yo me enteré que tú estás enfermado y te has cuidado mucho. Sí. Y me parece que no te pasó nada. ¿Por qué? Porque el uso del barbijo hace que tengas menos carga viral. Primero te podés contagiar menos y además de contagiarte hay un concepto llamado de variolización, que la carga de virus que te va a caer es un poco menor. Y eso también hace que no termines en terapia intensiva. Por lo tanto, el uso del barbijo es a lo asiático, ¿te queda claro? Y eso me parece que no es una restricción y las libertades y tampoco es una pena económica, todo lo contrario, si lo usásemos a rajatabla, la posibilidad de tener restricciones que eventualmente pueden comprometer lo económico van a ser mucho menor. Bueno, esto es la primera vez que yo lo escucho, no sé, mis compañeros, que podés contagiarte aún usando barbijo, pero el barbijo puede protegerte respecto de la intensidad de la carga viral. Sí, eso yo creo que lo dije algunas veces, bueno, se nos pasó, pero bueno, si no es así, te lo digo. Por eso es que mucha gente, de los que se cuidan mucho en general, no suelen tener enfermedades graves, porque se contagian con menor cantidad de virus. Obviamente esto no todos los individuos son iguales, esto no es una regla como una norma, pero el uso de barbijo tiene una doble ventaja. Y el virus se transmite el 99,9% por vía aérea y es muy contagioso. Por como yo me contagié, Luis, te puedo asegurar, me alcanzaron a estar con un paciente entre 5 y 8 minutos para contagiar. ¿Te queda claro? Preguntarle, Mario, hoy con estas nuevas restricciones, yo voy a un tren y no soy ni esencial ni tengo permiso. ¿Qué me pasa? No puede subir. No me tiene que dejar subir. No, exactamente. Lo que sucede es que la verdad, reitero, en un tren tenemos centralizados los controles, básicamente Constitución 11, en las principales estaciones. Tenemos controladores en las estaciones de tren, es bastante más fácil de controlar la existencia de certificado único habilitante o no. En el caso de los micros, de los colectivos, es bastante más complejo porque tenemos aproximadamente 15.000 micros circulando en la hora pico, con paradas cada 200 metros que cambian los pasajeros que suben y bajan. Por lo tanto, ahí es un control más aleatorio que se hace también y que hemos hecho, de hecho, muchísimas infracciones a través de CNRT respecto del no cumplimiento de la cantidad de pasajeros o de que no sean esenciales quienes están viajando. Pero la verdad que, reitero, son 15.000 unidades circulando en la Ciudad de Buenos Aires que cada 200 metros cambian
la cantidad de ocupantes y el tipo de ocupantes. Por eso es bastante complejo, ¿no? Vuelvo a coincidir en el concepto. Hay actividad económica, es imposible, es imposible. Luis, recién veíamos imágenes de bares, sobre todo en nuestra zona, ahí lo estamos viendo de vuelta. ¿Vos crees que la nocturnidad corre riesgo, por lo menos en nuestra zona de...? Yo creo que hay que reducirla al máximo y establecer controles, que la gente tome barbijo, que tenga distanciamiento. Sí, porque independiente que eso no deja de ser una actividad económica, que también me parece que se lo puede proteger económicamente por otro lado. El problema es que cuando tenés una carga viral muy grande, las restricciones severas van a caer por el propio peso. Van a caer por su propio peso. Vamos a tener... Luis, no quiero ser un agoguero, pero tengo que tratar de decir la verdad. Por estándar internacional tenemos 6 semanas muy difíciles, estas 2 que quedan por delante y las 3 o 4 de mayo, donde el pico famoso que va a subir a mucha velocidad estaría más o menos en los últimos días de abril y los primeros días de mayo. Después va a descender. Lo bueno de esta ola que va a descender con cierta velocidad, no como la otra ola que tardó mucho. Sí. Pero claro, hay que aguantar la subida, hay que aguantar, es un Everest, ¿te queda claro? La subida claro. es un Everest. Sí. Esa es la parte difícil. Y en el medio, sí, por primera vez logro ver que sí tengo miedo con el sistema asistencial en las unidades de cuidados intensivos en el mes de mayo. Porque además tampoco tenemos, ¿cómo te podría decir? Tenemos una demanda de los pacientes del año pasado y parte de este año que tuvieron cierto retraso en algunos tratamientos y un montón de cosas. Entonces tenemos una doble carga de pacientes en unidades de cuidados intensivos, los pacientes convencionales y los pacientes con COVID. El año pasado se pudo vaciar bastante los pacientes convencionales, ¿no? Claro. Los que siempre ocupan la terapia. Y este año lo veo difícil, ¿ya? Por ejemplo, ocurrió algo el año pasado, hubo mucho menos enfermedades cardiovasculares, pese a que unos amigos cardiólogos te van a decir, no se diagnosticaron, no, hubo menos enfermedades cardiovasculares, el barbijo logró borrarlos, pero este año ya no. Entonces, muchas unidades coronarias que el año pasado pudieron ser reconvertidas a unidades de cuidados intensivos, pacientes clínicos, ¿no? Me parece que este año va a ser más difícil. Sí, Martín. Doctor, otro de los temas en discusión sobre las actividades son las clases presenciales. Le quería preguntar su opinión respecto de si es un ámbito de contagio y qué es lo que se deberían hacer con las clases en lo inmediato en estas 6 semanas que usted marca como las más importantes a futuro. Yo creo que la clase es algo que se trata de mantener a todas costas por un montón de circunstancias sanitarias, no sanitarias, sociales y también de la integridad psíquica de los chicos. La movilización de gente contagia, no el aula, pero mover mucha gente, unos 10 millones en todo el país, es un elemento que ayuda un poco al contagio, pero no en el aula. Si la gente se moviliza con mayores cuidados y no sociabiliza, lo cual es muy difícil porque se van a encontrar padres que hace mucho no se ven, que tienen ganas, los chicos quieren contactar con otros chicos. Es una conducta normal y natural. Es antinatural no sociabilizar. Pero bueno, esa adaptación nos está costando mucho, así que es posible que haya que hacer algunas restricciones en el movimiento de gente y tener especial cuidados con las idas y venidas al colegio y la sociabilización de los padres a la salida o al ingreso. Yo trataría de mantener la escolaridad lo máximo que se pueda. Bien. Pero si estamos en niveles muy duros, Luis, hay que tomar medidas drásticas. Meoni, hoy parecen que las restricciones se están hablando, discutiendo a nivel interno. Hay vuelos suspendidos al exterior, a México, a Chile, a Brasil y demás. ¿Puede haber más restricciones o funcionó el sistema de suspensión de vuelos a estos países y los PCRs que se hacen a partir de la llegada? Sí, ha funcionado muy bien. La verdad es que en estos, diría, 12 días, 13 días que llevamos desde fines de marzo de la aplicación de los controles de los test, tenemos 83 casos positivos sobre 18.400 pasajeros, es decir, la tasa de promedio es de 0,3% de positividad. Obviamente que esa 0,3% hay que cuidarlo porque en general un porcentaje bastante importante son de la cepa de Manaus o del Reino Unido. La idea es poder seguir manteniendo la cantidad de conectividades a los distintos continentes. Vamos a reducir probablemente también esa cantidad de viajes en las semanas siguientes, teniendo en cuenta lo que decía el doctor Cámara, que es una época preocupante. Obviamente que no queremos agregar una preocupación más, que es el ingreso de más cepas y que podamos administrar. Lo que se trata básicamente es poder administrar la cantidad de pasajeros que entran todos los días o de argentinos viajeros que entran todos los días, que se los pueda hacer el test de antígenos a todos y que básicamente se pueda controlar la semana de cuarentena que tienen que hacer todos, que es tal vez el problema más crítico. Si esa cantidad fuera muy importante, no podríamos hacer el seguimiento. Hoy se puede hacer el seguimiento, es sobre lo que estamos trabajando, pero probablemente restringamos
algunos vuelos más diarios, que más que los vuelos lo que estamos tratando de administrar es la cantidad de personas. Reitero, muchas veces se habla de vuelos y no es lo mismo un vuelo de un avión que viene, por ejemplo, de Paraguay, que trae 80 pasajeros, o de un vuelo que viene de Miami, que trae de una de las compañías, que trae 360 pasajeros. Entonces, no importa la cantidad de vuelos, sino la cantidad de pasajeros que entran por día, tratando, reitero, de mantener la conectividad que le permita a que ningún argentino quede varado en el mundo. Y reiteramos algo que decíamos, por ahora, viajes interprovinciales, interjurisdiccionales, vuelos de cabotaje no están como prioridad de reducción o cancelación. No hay prioridad de restricción. Lo que algunas provincias están adoptando es controles aleatorios o controles al arribo de sus provincias. Eso sí, y corre por cuenta cada provincia puede tomar esas decisiones. Probablemente haya provincias que vayan incrementando esos controles que hoy no hay. En muchos sí hay controles de antígenos que puedan avanzar con más controles de antígenos. La verdad que la experiencia que tenemos aquí, excepto las cuestiones que son de grupos que viajan y están una semana haciendo turismo y demás, los grupos de turismo suelen tener al retornar contagios importantes que tienen que ver más con la actividad social que hacen durante el viaje de turismo que con el vuelo. El resto de los pasajeros, la verdad que lo que tenemos es un nivel muy, muy bajo de contagios. Termino como comencé, agradeciéndote especialmente que hayas venido. Empecé tratándolo de usted, ahora lo tuteo. Me parece muy bien, Luis. No es sé, más cómodo. Sí, aparte yo soy más viejo, ya sé, lo no, te corté estamos claro. a la misma edad. ¿Qué modelo? Somos 65. No, soy más viejo, claro. No sé, es inútil. Todo el mundo es más joven que yo. Bueno, así estamos igual, Luis. No, quería decirte, como integrante de gabinete, no solo como ministro de Transporte, a la pregunta que te deben hacer por la calle. ¿Nos meten a todos adentro? Hoy, día 13 de abril, a las 9 de la noche, no está. No nos meten todavía. A todo adentro, reitero, la idea es poder ir focalizando en función de la crisis que podamos tener en cada uno de los lugares o de los niveles de contagio. Obviamente que el presidente busca fundamentalmente el cuidado de las personas, cuida la salud, cuida la vida, también la actividad económica porque la necesitamos hoy todos los argentinos y hay que hacer un equilibrio bastante complejo y difícil entre todas estas circunstancias. Es realmente muy difícil tomar decisiones. Muchas veces entiendo en la mirada parcial de cada uno que sea así, inclusive nosotros desde dentro del gabinete tenemos miradas parciales, yo tengo la mirada de transporte, Salud tiene la mirada de salud, el ministro Culfas tiene la mirada productiva, cada uno trata de defender su mirada y obviamente que el presidente tiene que hacer equilibrio entre todas estas miradas para garantizar, reitero, la salud, la vida y la actividad económica que es importante para todas y todos los argentinos. Gracias, ministro. No, gracias Luis, un placer.